En este video vamos a trabajar algunos ejercicios donde se utilizan las identidades fundamentales que dimos en el salón. Más que todo, pues para afianzar todas esas identidades, para saber cómo se utilizan, cómo se aplican y cómo solucionamos cualquier ejercicio. Es de recordar que aquí para solucionar este ejercicio parto del hecho de que se maneja algunas identidades algebraicas, como lo es la diferencia de cuadrado, binomio al cuadrado, suma de cubos, diferencia de cubos. En caso de que no estés recordando estas identidades que la viste en cursos anteriores, entonces por favor tenlas a mano y escríbelas, o si no las tienes, pues para que cuando estemos en esa situación la puedas entender con mayor claridad. Muy bien, entonces arrancamos. Vamos a poner como subtítulo pues demostrar las siguientes identidades, y la primera identidad que nos piden es que demostremos que el producto de la tangente por la cotangente es igual a 1. Como les decía en la orientación, pues debemos partir siempre de donde hay más términos y llegar a donde hay menos términos. En este caso partiríamos del lado izquierdo y concluimos en el lado derecho. También les decía que cuando tengamos expresiones que son compuestas por seno y coseno, pues en lo posible desarmarlas en seno y coseno. Si no, pues sería entonces reemplazarlas por las identidades fundamentales, que en estos momentos ya no las debemos saber. Entonces partimos de aquí, partimos del lado izquierdo diciendo que tangente por cotangente, y reemplazamos a la tangente, que equivale en la fundamental en seno sobre coseno, y la cotangente la reemplazamos por coseno sobre seno, es decir, nos quedaría esta expresión, seno sobre coseno por seno. Pero como ves, aquí yo puedo simplificar, por ejemplo, este seno de alfa con este seno de alfa, y también puedo simplificar este coseno de alfa con este coseno de alfa. Recuerda que cuando se simplifican términos en una fracción, pues queda un 1 en el numerador y queda un 1 en el denominador, es decir, un 1 dividido por 1, y eso daría como resultado 1. Es decir, que pues esta identidad es totalmente sencilla, ¿verdad? De todas maneras, estamos apenas iniciando, haciendo calentamiento. Esta segunda identidad nos dice que si dividimos a la tangente por la cotangente, obtenemos 1 sobre coseno cuadrado menos 1. ¿De dónde partiríamos aquí? Pues si observamos, acá hay más términos, ¿cierto? Y acá habrían 2, este lado habrían 3 y este lado habrían 2. Pero si reemplazamos a coseno para llegar a una división de tangente con cotangente, se nos hace más difícil. Entonces en este caso se recomienda arrancar del lado izquierdo, porque podemos desarmar a la tangente en sus equivalentes fundamentales, al igual que la cotangente, y concluimos del lado derecho. Entonces partimos así: tangente sobre cotangente, reemplazo a tangente, que sería igual a seno sobre coseno, como lo estamos mostrando acá, y la cotangente quedaría como coseno sobre seno. Ya sabemos que si hacemos el producto de los medios y el producto de los extremos, recuerda que se multiplica seno con seno, y también luego se multiplica coseno con coseno, y eso nos daría seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Una vez que hemos hecho la primera transformación, se recomienda, recuerde que se los he dicho en clase, se recomienda detenerse y pensar a dónde vamos a llegar. Como vamos a llegar a una expresión que tiene coseno cuadrado en el denominador, observo por dónde voy. Pues bien, tengo un coseno cuadrado, quiere decir que las cosas me están saliendo por donde debo ir. Pero yo debo reemplazar este término, ¿verdad? O mejor, tengo que reemplazar este seno cuadrado para que me quede un 1 en el numerador. ¿Y será que el seno cuadrado tiene en alguna expresión fundamental un 1? Sí, recuerda que la primera identidad que dimos pitagórica decía que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Si despejamos de ahí, tenemos expresado al seno cuadrado en función del 1 que estamos buscando. Por lo que entonces reemplazamos a este seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, dividido por lo que tenemos acá. Ahora bien, si distribuimos a este denominador, que es coseno cuadrado, para el 1
y para el coseno cuadrado nos quedaría así: 1 sobre coseno cuadrado menos coseno cuadrado dividido por coseno cuadrado. Pero nuevamente aquí yo puedo simplificar. Una vez que yo simplifique, recuerda que nos va a quedar 1 y nos quedaría la expresión 1 sobre coseno cuadrado menos 1, que es lo que estamos buscando desde que comenzamos con este ejercicio. Míralo aquí y aquí lo tienes normalmente otra vez, ¿sí? O sea que acabamos de demostrar la segunda identidad. Como ves, pues la cuestión se hace fácil siempre que yo sepa las fundamentales. Si me las sé y las sé ubicar, las puedo realizar todas las identidades que me colocan. Recuerda que cada vez que hagas un paso, piensa hacia dónde vas, o mejor, mira hacia dónde tienes que llegar. Bueno, otra identidad nos dice que si multiplicamos seno cuadrado de alfa por la suma de 1 más cotangente al cuadrado de alfa, bueno, esta alfa debe estar acá adentro. Entonces ustedes la arreglan allá cuando estén tomando apuntes, ¿vieron? Bien, igual a 1. Pues bien, fíjate que del lado derecho hay 1 y del lado izquierdo hay 3 términos. Entonces yo voy a partir del lado izquierdo. Comenzamos entonces haciendo cuadrado por 1 más cotangente cuadrado de alfa. Lo que hago es reemplazar, ¿sí? aquella identidad que tú tienes, la reemplazo a esto por cosecante cuadrado y me quedaría el producto entonces de seno cuadrado por cosecante cuadrado. Pero ahora esta secante cuadrado que acabo de seleccionar aquí la voy a reemplazar por su equivalente también por otra identidad inversa, ¿verdad? Y seno cuadrado entonces quedaría multiplicado por 1 sobre seno cuadrado. Recuerda cómo se multiplican dos fracciones, numerador por numerador, y sería seno cuadrado por 1 nos daría seno cuadrado y 1 por seno cuadrado nos daría seno cuadrado. Si simplificamos estas dos, pues nos va a quedar entonces igual a 1. Como ves, pues esto no es nada complicado. Nuevamente, fíjate que parece que me saliera muy fácil a mí, ¿cierto? Pero es que yo manejo ya las fundamentales, yo me las sé y las aplico y me doy cuenta hacia dónde voy. Eso es lo que quiero que vayas viendo cuando yo estoy haciendo un ejercicio. Bueno, sigamos. Vamos a limpiar un momentico aquí y listo. Esta otra identidad nos dice que si multiplicamos a la secante menos 1 por la secante más 1 nos da como resultado tangente cuadrado. Nuevamente observamos el punto que se recomienda para partir sería del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces arranco por aquí. Pero recuerde que aquí hay una expresión que se parece a una identidad algebraica que vimos que decía que a más b multiplicado por a menos b nos daría el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. Entonces aplicamos esa parte acá. Secante de menos 1 por secante más 1 nos daría secante al cuadrado menos 1. Pero nosotros ya vimos una identidad fundamental para la secante cuadrado. Recuerda que la secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado, es decir, que esta secante cuadrado es reemplazada por esta expresión que estoy marcándoles aquí. Ahora bien, aquí tengo una tangente cuadrado positiva, ¿verdad? ¿Cierto? Y aquí tengo un número 1 positivo y aquí tengo un número 1 negativo. Vamos a limpiar un momentico para que se vea mejor. Eso, aquí tengo 1 positivo y aquí tengo 1 negativo, entonces yo lo puedo simplificar. Una vez que lo simplifique, me queda como resultado tangente al cuadrado de alfa. Y de esa manera he demostrado pues partir del producto de estos dos, de una diferencia por una suma, y llegué a tangente cuadrado. Ok, bien. Otro de los ejercicios que quiero presentarle es seno de alfa multiplicado por cosecante de alfa menos seno de alfa es igual al coseno cuadrado. Pues es parecido al anterior en la forma de arrancar, pues a la derecha hay un solo término, a la izquierda tengo 3 términos, entonces arranco por acá, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger al seno de alfa, cosecante de alfa menos seno de alfa, y lo vamos a reemplazar por su equivalente. Fíjate que este tiene una identidad fundamental inversa que es 1 sobre seno de alfa. Fíjate que los otros, lo que teníamos acá, seno de alfa y seno de alfa, pues no tienen equivalentes en las fundamentales. Ellas son las que dan equivalentes, ¿cierto? Nos prestaron allá una ayuda para hacer esa demostración. Entonces reemplazo a cosecante por 1 sobre seno y ahora lo que hago es multiplicar
o mejor, sumar lo que está dentro del paréntesis. Recuerda que la resta se transforma en una suma. Entonces, ¿cómo se hace lo que está dentro del paréntesis? Recuerda que aquí se le coloca como 1, se multiplica en cruz, 1 por 1, 1, y seno por seno, seno cuadrado, y todo quedaría dividido por seno. Entonces, ¿qué tengo dentro del paréntesis? Aquí, si tú te acuerdas, aquí hay otra identidad, ¿verdad?, que la podríamos reemplazar. Bueno, ahora bien, si queremos seno y reemplazo a esto por 1 menos seno cuadrado por coseno cuadrado, me quedaría seno multiplicándose por coseno cuadrado dividido por seno de alfa. Pero yo puedo simplificar a estos dos senos y me quedaría como resultado coseno cuadrado, que es lo que ando buscando desde que comencé a demostrar la identidad. Vamos a limpiarlo un momentico y listo. Observa entonces, de esa forma tenemos demostrada otro de los ejercicios de identidades. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 ejercicios. Observa que en un momento pues hemos hecho 5 ejercicios sin ninguna complicación. Vámonos para otro ejercicio que dice secante de alfa más tangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre 1 sobre menos seno de alfa. Bien, ¿de dónde partimos? Observa que aquí hay secante y tangente, aquí hay coseno y seno. Esta opción es la que yo menos recomiendo porque tendría que comenzar a introducir términos para obtener secantes y tangentes. Entonces yo recomiendo partir mejor desde la secante, tangente, ¿sí? O lo podríamos hacer también de la otra forma. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de la izquierda, mejor, de la izquierda. Secante de alfa más tangente de alfa, reemplazo a secante por 1 sobre coseno y a tangente la reemplazo por seno sobre coseno. Si ahora se hace la suma, ¿cierto? ¿Recuerda cómo se hace la suma? 1 por coseno, coseno, ¿cierto? Y coseno por seno. Bueno, pero eso sería si las fracciones fueran heterogéneas. En este caso, las fracciones son homogéneas. Observa que aquí hay coseno y aquí hay coseno, pues se coloca el mismo denominador y se suman las partes que son numeradores, es decir, se suman los numeradores. Entonces me quedaría 1 más seno sobre coseno. Una vez me detengo y miro acá, observo que lo que yo quiero es un coseno arriba y 1 menos seno abajo, y lo tengo como que invertido y con signo más. Bien, entonces lo que debemos hacer es pensar cómo sacar 1 menos seno. 1 menos seno. Entonces, se me ocurre, y de pronto a ustedes se les ocurre otra idea, pero a mí se me ocurre multiplicar aquí por coseno, es decir, multiplico aquí por coseno y multiplico también en el numerador, como no estoy aquí, por coseno. Fíjate que son las mismas expresiones. Si yo simplifico este coseno con este coseno, me queda 1 más seno, que es de donde partí. Pero ¿para qué se hace eso? Ah, bueno, porque si yo multiplico estos dos, me quedaría coseno cuadrado, y si obtengo un coseno cuadrado, obtendría un equivalente como 1 menos seno cuadrado, y 1 menos seno cuadrado lo puedo expresar como un producto de una suma y una diferencia, y obtendría una expresión así. Palabras más, palabras menos, lo que yo quiero decir es lo siguiente: que 1 más seno multiplicado por coseno y abajo coseno cuadrado lo expreso como 1 más seno por coseno de alfa, es decir, la parte de arriba queda idéntica, pero la parte de abajo la reemplazo por su identidad derivada de la fundamental de Pitágoras, ¿cierto? Entonces quedaría 1 menos seno cuadrado, pero recuerda que esto lo puedo utilizar mediante el álgebra para expresarlo como un producto de una resta por una suma o una suma por una diferencia. Entonces arriba me queda 1 más seno de alfa por coseno de alfa, y abajo este término que tenemos aquí, voy a repintarlo, me ha sido reemplazado por este que tenemos acá. ¿Sí? Recuerda que es 1 menos seno cuadrado, aquí en realidad lo que hay es un cuadrado que lo podemos escribir hasta el momento así, y lo expreso como una resta por una suma. Pero si nos damos cuenta, aquí hay 1 más seno y aquí hay 1 más seno, y se pueden simplificar. Entonces me quedaría un coseno, ¿cierto? Un momentico que me salió una raya aquí, saldría un coseno, ¿cierto? Y 1 menos seno que está aquí, es decir, me quedaría coseno de alfa sobre 1 menos seno, que es la parte que yo estaba buscando cómo demostrar. Bien, otro de los ejercicios que dejamos, y fíjense que vamos aumentando el nivel de dificultad,
pues a medida que vamos pasando debemos irnos superando, no quedarnos siempre en lo mismo que sabemos. Nos dice ahora que la secante a la 4 menos la tangente a la 4 es igual a 1 más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Aquí pues nosotros no tenemos una expresión o una identidad fundamental que nos reemplace esto. A esto sí, pues sería 1 menos seno cuadrado, y arriba quedaría 1 más seno cuadrado sobre 1 menos seno cuadrado, pero tenemos que llegar a secante y a tangente. Entonces tendríamos que introducir términos hacia este lado para formar secantes y tangentes. Entonces lo recomendable es mejor arrancar del lado izquierdo, porque tenemos secante, la podemos desarmar, la tangente la podemos desarmar en función de seno y coseno y llegar a una expresión que tenga seno y coseno. Entonces arranquemos así. Secante a la 4 menos tangente a la 4 se puede expresar como el producto de la suma por la diferencia, donde ahora los exponentes serían 2, ¿cierto? Porque si tú multiplicas este secante cuadrado por este otro secante cuadrado, te daría secante a la 4, que lo tenemos acá. Lo mismo pasaría con las tangentes. Bueno, entonces tendríamos secante cuadrado menos tangente cuadrado por secante cuadrado más tangente cuadrado. Pero observa algo. Yo aquí, secante cuadrado, tengo ya una identidad que la puedo reemplazar, ¿cierto? La tangente cuadrado también la puedo reemplazar por una derivada de la secante cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar a esta secante cuadrado que tenemos aquí. Voy a seleccionarla, a esta secante cuadrado, la voy a reemplazar por esta que dice 1 más tangente cuadrado. ¿Y para qué lo hace? ¿Y por qué lo hace esto? Bueno, la reemplazo por la identidad que me sé, y lo hago porque quiero eliminar a esta tangente cuadrado con esta tangente cuadrado. ¿Y qué me quedaría entonces en este paréntesis? Me quedaría un 1 que multiplicaría a toda esta expresión. Pero 1 cuando multiplica a toda una expresión, ¿cómo queda? Pues queda la misma expresión, ¿verdad? Es decir, que me quedaría 1 por secante cuadrado más tangente cuadrado. Pero ¿qué es secante cuadrado? Pues 1 sobre coseno cuadrado más tangente. ¿Pero qué es tangente? Es seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Recuerda que si están al cuadrado, ellas quedan también expresadas o elevadas al cuadrado. Bien, observa también que ahora me resultaron dos fracciones homogéneas. Quiere decir que voy a sumar los numeradores y conservo el mismo denominador. Si eso lo hago o lo utilizo, entonces la expresión que me quedaría sería 1 más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Y observo a dónde voy. ¿Sí? No te pierdas de vista esta expresión. Observa que tienes aquí un coseno arriba y 1 menos seno abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues expresar a esta cantidad que tenemos aquí en función de seno, de tal manera que nos vaya cuadrando lo que estamos buscando. Entonces hagámoslo así. Ah, no, perdón, me perdí, era buscando esta expresión y ya la conseguí, o sea que ya tenemos lista la demostración. No hay más nada que hacer ya. Bien, voy al otro ejercicio. Bueno, listo. No hay problema, avanzamos. Otra de las identidades que nos están pidiendo que demostremos es que 1 más coseno sobre 1 menos coseno menos 1 menos coseno sobre 1 más coseno es 4 veces la cotangente por la cosecante de alfa. Se ve como que algo difícil. ¿De dónde saco yo 4 cotangentes de ahí si yo no veo ningún número para sumar 4? Ah, no, pues miramos a ver de dónde vamos a salir. ¿Sí? Aquí tenemos, observamos, ¿sí? Aquí tenemos cotangentes y secantes. Si la desarmamos, tendríamos cos sobre seno y cosecante sería 1 sobre seno. Y al final nos quedaría un cos arriba y un seno cuadrado abajo, ¿cierto? Bien. Pero ¿dónde tendríamos toda esta cantidad de fraccionarios? Entonces, lo recomendable no sería arrancar esta vez desde aquí, sino arrancar desde la izquierda, a pesar de que está expresado en coseno, ¿cierto? Que nos puede dar, no tenemos más nada que desarmar, pero la habilidad nos dice de que si yo multiplico estas dos cantidades que son iguales, ¿cierto? Me va a salir una cantidad al cuadrado que yo después la puedo expresar en otras expresiones. Entonces vamos a partir de ese lado, es decir, vamos a tomar a 1 más coseno sobre 1 menos coseno menos 1 menos coseno sobre 1 más coseno y lo vamos a multiplicar. Si lo multiplicamos en cruz, me queda 1 más coseno al cuadrado. Si lo multiplico en cruz aquí, me quedaría 1 menos coseno al cuadrado y abajo me quedaría 1 menos coseno
multiplicado por 1 más coseno, como estamos expresando acá. Ahora bien, si yo desarrollo este binomio y también desarrollo este binomio, este segundo binomio va a ser afectado por este signo menos, y todo lo que me salga aquí le será cambiado de signo. Es decir, que aquí me quedaría 1, porque 1 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, sería 2 por 1 por coseno, que es la expresión que tengo acá, más coseno cuadrado, ¿cierto? Menos, entonces, ¿qué me da aquí al frente? Aquí me daría 1 al cuadrado menos 2 coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa, pero como este menos le va a cambiar el signo a todo esto, me quedaría menos 1 más 2 coseno de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Y observamos que aquí hay un 1 positivo, aquí hay un 1 negativo y se cancela. Aquí hay un coseno cuadrado positivo y aquí hay un coseno cuadrado negativo, y que se pueden eliminar fácilmente, ¿verdad? Y aquí me quedan 2 cosenos y 2 cosenos, serían en total 4 cosenos. Es decir, las piezas que me sirven serían 2 cosenos y 2 cosenos que hay aquí, serían 4 cosenos. Bien, vamos a ir separando de aquí porque de pronto se confunde lo que viene, y me quedaría entonces expresado así, que se repitió lo mismo. Bien, entonces se repitió lo mismo, aquí no hay nada, y como que puse una de más idéntica. Bueno, listo, no importa, ya sabemos que va a sumarse aquí. Repito, va a quedar es 2 cosenos y 2 cosenos, y eso nos daría 4 cosenos de alfa sobre seno cuadrado de alfa. ¿Por qué seno cuadrado de alfa? Porque 1 menos coseno cuadrado, de acuerdo a la primera identidad que vimos allá en nuestro salón, es seno cuadrado. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ahora distribuyo este seno cuadrado como un seno por seno, pero se lo coloco, uno de ellos va con el coseno y uno de ellos va con un 1 que podemos escribir aquí sin ningún problema, un 1 multiplicando aquí, ¿cierto? Porque 4 cosenos de alfa por 1 da 4 cosenos de alfa. Entonces este 1 lo podemos colocar también acá. ¿Y qué es la expresión coseno sobre seno? Pues es la cotangente que está presentándose acá. Y 1 sobre seno de alfa no es más que la cosecante. Entonces de esta forma vemos que podemos elaborar los ejercicios sin que nos dé miedo, sin que nos vaya a atormentar pues el desarrollo. Pues, ¿de dónde sale el 4? De alguna forma. Recuerden entonces cómo es la técnica. Si yo parto de aquí, ¿qué me pasa? Pero si parto de acá, ¿qué pasa? ¿Sí? Siempre tienes que estar pendiente a la arrancada de cómo vas a hacer las cosas. Bueno, vamos a limpiar aquí un momentico el tablero, listo, y nos viene otra identidad que dice que la tangente de alfa más el coseno de alfa dividido por 1 más seno de alfa es igual a la secante de alfa. ¿De dónde arrancamos? Pues del lado izquierdo, claro, así es. La tangente de alfa más coseno sobre dividido por 1 más seno lo expresamos como seno sobre coseno, que es la tangente, y dejamos escrito al coseno dividido por 1 más seno. Ahora multiplicamos en cruz, quiere decir este seno multiplica a 1 más seno y este coseno multiplica a este coseno. Cuando multiplicamos este coseno por este coseno nos da coseno cuadrado. Bien, si yo ahora multiplico este seno por 1 me quedaría seno por 1, y si multiplico a este seno por este seno me da seno cuadrado. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjate que aquí tengo otra identidad fundamental. ¿Sí? Esa identidad fundamental nos viene a dar como resultado un 1, y me quedaría un seno de alfa sumado con 1, pero en el denominador tengo un 1 más seno de alfa, de donde entonces yo podría cancelar a este con este, y me quedaría aquí, como lo hicimos la vez pasada, un 1 acá, ¿verdad? Un 1 dividido por coseno de alfa. Pero ¿qué es 1 sobre coseno de alfa? Pues no es más que la secante de alfa. Fácil, ¿verdad? Fácil, fácil. Parece que tuvieran grasita y que ellos solos fuesen saliendo de algún hueco, algún sentido así. Muy bien, me alegra pues que lo estés viendo fácil. Vámonos con otro, y nos dice, nos habla de cubo. Dice que seno al cubo de alfa más coseno al cubo de alfa dividido por seno de alfa más coseno de alfa es igual a 1 menos seno por coseno. Bien, entonces aquí pues te recuerdo, vamos a utilizar lo que se llama en las identidades algebraicas como suma de cubos. Recuerda que eso tiene una expresión de dos factores, uno de ellos un binomio y el otro es un trinomio, pero que el trinomio no es cuadrado perfecto,
¿cierto? Entonces comenzamos desde aquí. Seno al cubo más coseno al cubo lo vamos a expresar como seno de alfa más coseno de alfa. Fíjate que queda idéntico con la suma. Y el trinomio, el segundo factor o trinomio que les comentaba es este, que era seno al cuadrado, es decir, este al cuadrado, menos, recuerda que si aquí era más, nosotros nos acordamos en el salón que aquí era menos seno de alfa por coseno de alfa más coseno al cuadrado. Pero nuevamente, aquí tengo un seno cuadrado más un coseno cuadrado, eso me da como resultado 1, ¿cierto? Que es lo que hemos visto en las identidades fundamentales. Bien. Ok. Este 1 que nos aparece aquí, ¿de dónde habrá salido? Si ustedes observan, pues en la parte de arriba solamente aparece el trinomio, mientras que el binomio que estaba aquí ya lo simplificamos. ¿Con qué lo simplificamos? Bueno, con seno de alfa en el numerador y con seno de alfa más coseno de alfa en el denominador, y lo cancelamos. Es decir, que en la parte de abajo nos queda un 1. Ahora bien, lo que te acabo de decir, este seno cuadrado, ¿cierto?, más este coseno cuadrado me da un 1, menos el seno de alfa por el coseno de alfa, dividido por 1, pero toda cantidad que es dividido por 1 quedaría expresada como la misma cantidad. Muy bien. Otro ejercicio que tenemos aquí es que secante cuadrado de alfa más tangente cuadrado de alfa, todo ese binomio elevado al cuadrado dividido por la diferencia de cuartas que tenemos acá, que en realidad cuando decimos diferencia de cuartas no es más que diferencia de cuadrados, ¿cierto? Porque esto está elevado al cuadrado y elevado nuevamente al cuadrado daría 4. Entonces lo debemos ver como una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Para no complicarnos la vida. Acá tenemos secante cuadrado más tangente cuadrado. Todas se pueden descomponer del lado izquierdo y del lado derecho, pero donde hay más términos, del lado izquierdo, porque cuando yo desarrolle este binomio y cuando desarrolle esta diferencia voy a obtener más términos que lo que me están mostrando acá. Por lo tanto, se recomienda comenzar del lado izquierdo. Si comenzamos del lado izquierdo, entonces la expresión que nos quedaría sería este cuadrado que tenemos aquí. Voy a seleccionar un momentico. Me indica que yo puedo hacer dos multiplicaciones, es decir, coger a esto como un factor y multiplicarlo por el mismo factor, como lo muestro acá. Miren que hay dos factores. Y acá la diferencia de cuadrados, es decir, aquí tengo la diferencia y aquí tengo la suma, pero los exponentes, obsérvalo bien, bueno, ahí lo taché, los exponentes pues ahí son cuadrados, no cuartas como antes, ¿sí? Ahora bien, vamos a limpiar para verlo mejor. ¿Qué términos hay para simplificar en esa fracción? Pues aquí tengo secante cuadrado de alfa más tangente cuadrado, y aquí tengo secante cuadrado más tangente cuadrado, idénticos, se pueden simplificar. Si se pueden simplificar, entonces la expresión que me quedaría sería la secante cuadrado de alfa más tangente cuadrado dividido por la secante cuadrado menos tangente cuadrado. ¿Estamos? Bien, pero observa aquí otra vez, otro jueguito. Este secante cuadrado de alfa ha sido reemplazado por tangente cuadrado. Entonces la pregunta sería, cada vez que yo tenga secante cuadrado, la coloco por la identidad fundamental 1 más tangente cuadrado. Pues si tienes por ahí una tangente cuadrado que le estás restando, sí, hazlo, porque eso te simplifica el ejercicio y te ayuda a que te dé solamente como resultado 1. ¿Por qué 1? Porque cancelaríamos aquí este tangente cuadrado positivo con este otro negativo y nos daría como resultado 1. Entonces vamos a limpiar un momentico aquí, o vamos a dejarlo así por el momento. ¿Qué me está quedando? Me estaría quedando secante cuadrado más tangente cuadrado dividido por 1, porque lo único que me quedó aquí fue 1, pero toda cantidad dividido por 1 me da la misma cantidad, y ya hemos llegado a la final de la identidad. Fíjate que bien que era secante cuadrado más tangente cuadrado, y la tenemos ahí. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio. Bueno, creo que aquí me faltó hacer una división, vamos a hacerla aquí manualmente. Vamos primero a limpiar mejor y hago la división aquí. Eso. Este es otro ejercicio donde nos dicen que 1 más tangente cuadrado de menos alfa. Observa que nos pusieron el ángulo entonces negativo, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos para ángulos positivos, pero si nos lo pone negativo, pues tenemos que dar la respuesta en negativo. Es decir, nos quedaría entonces que 1 más tangente al cuadrado de menos alfa sería la secante cuadrado de menos alfa. Pero
qué es secante, es decir, qué es esta expresión. Nosotros la podemos descomponer en expresiones fundamentales. Pues claro, observa que el secante cuadrado la puedo escribir con 1 sobre coseno cuadrado, pero recuerda que el coseno cuadrado, o mejor, el coseno solamente es una función par, y cada vez que le coloquemos un ángulo negativo, nos va a quedar como el coseno de un ángulo positivo. Por lo tanto, podríamos escribir a este coseno al cuadrado de menos alfa como coseno cuadrado de alfa de forma positiva. Y 1 sobre coseno cuadrado de alfa nos da como resultado secante cuadrado de alfa, que era lo que queríamos obtener cuando iniciamos la identidad. Muy bien, limpio, y nos queda entonces la diapositiva así. Bueno, con este ejercicio me despido de esta tanda de demostraciones de identidad utilizando las fundamentales. Vendrán otros videos donde vamos a usar la suma y la diferencia de ángulos, como también vendrán otros que tienen identidades con ángulos medios y transformaciones de suma producto y viceversa. Un abrazo para ustedes de parte mía y espero que este material les haya servido.